Hola, muy buenos días para todas y todos. ¿Cómo están? Nos encontramos en un nuevo encuentro de la Diplomatura Superior en Enfoques Didácticos y Pedagógicos desde la Alternancia. En esta oportunidad, como cada una y uno de ustedes sabrán, nos encontramos transitando por el seminario número 5. Este seminario número 5, el cual se denomina el diseño de la enseñanza en aulas heterogéneas. En esta oportunidad están trabajando conmigo. Yo soy el profesor Gabriel Galloso, integro el equipo docente junto con la profesora Fabiana Jurich y la profesora Karen Cejas. En esta oportunidad van a trabajar conmigo el tema tercero de este seminario 5, el cual se denomina acompañando a la docente en la construcción de aulas heterogéneas. Para cada una y uno de ustedes, las y los invito a que puedan buscar sus apuntes, alguna hoja, algún lápiz, para poder ir tomando nota de aquellas cuestiones que vamos a ir desarrollando en el marco de esta clase. Bien, en el marco de esta tercera clase, nosotros vamos a poner el foco de atención en la enseñanza en aulas heterogéneas. Ese va a ser nuestro objeto de estudio de la clase de hoy. Para nosotros poder indagar y conocer un poco más acerca de aquello que se entiende como enseñanza en aulas heterogéneas, vamos a posicionarnos en esta oportunidad en la mirada teórica de las perspectivas actuales investigativas de la OEI del año 2020. Entonces, si nosotros nos preguntamos hoy en la actualidad acerca de qué es eso que mencionamos como enseñanza en aulas heterogéneas, uno de los primeros conceptos que se tienen que venir a nuestra mente es el concepto de diversidad, ¿sí? ¿Qué es la diversidad? La diversidad es entendida desde la perspectiva de la OEI como la diferencia o la distinción entre las personas. Entonces, si nosotros vamos a hablar de la enseñanza en aulas heterogéneas, el primer concepto que tenemos que tener presente es el de diversidad. Este concepto, el de diversidad, nos va a permitir poder conocer, indagar un poco más acerca de nuevos enfoques que surgen en la actualidad para poder encarar el proceso de enseñar y aprender en una realidad tan compleja y dinámica como la que nos encontramos atravesando. El concepto de diversidad nos conlleva a poder presentar un nuevo enfoque para pensar las prácticas pedagógicas, el enfoque de educación para la diversidad. Este enfoque de educación para la diversidad que tiene como noción conceptual principal a la heterogeneidad, es decir, un espacio el cual está constituido por diversas personas con distintas características. Este enfoque, el de la educación para la diversidad, desde la perspectiva actual de la OEI, nos invita a pensar acerca del dinamismo del aprendizaje y a su vez a poder pensar nuevas estrategias para cada uno de nuestras y nuestros estudiantes. En este sentido, este enfoque, el de la educación para la diversidad, nos propone poder entender a la escuela y al aula como principios organizadores y didácticos diferentes a aquellos que fueron estructurados en el modelo tradicional, ¿sí? Si nosotros analizamos la educación a lo largo de la historia, podemos identificar dos grandes modelos. Por un lado, el modelo tradicional y por otro lado, el modelo constructivista. Este modelo tradicional, el cual nos proporciona determinadas ideas acerca de cómo debe ser el acto educativo y cada uno de los actores y actoras que forman parte del mismo. En este sentido, el modelo tradicional nos va a decir que el docente es considerado como el poseedor del conocimiento. Por su parte, el alumno, la alumna, tiene un rol pasivo, pasiva.
en donde su función se remite específicamente a ser un receptáculo de información. Es decir, el docente o la docente es quien posee el conocimiento y, por su parte, él o la estudiante, su única función en el contexto del aula y de la institución educativa en sí, se corresponde específicamente a recolectar información en sus estructuras cognitivas para posteriormente poder reproducirlas de manera mecánica. Un dato importante también que nos menciona este modelo tradicional se corresponde a que el contenido es visto como aquello necesario de ser enseñado y aprendido. Estas ideas nos remiten a la noción de currículum, ¿sí? Como aquel eje estructurador del sistema educativo, del proceso de enseñanza y aprendizaje, en el cual está inserto aquellos contenidos que nosotros como docentes debemos enseñar y nuestros estudiantes deben aprender. Entonces, ¿qué estamos diciendo hasta acá? Que actualmente podemos encarar nuestro proceso de enseñar y aprender con un nuevo enfoque. ¿Cuál es el nuevo enfoque? Es el enfoque de la educación para la diversidad. Ese enfoque de la educación para la diversidad, que se basa en la noción de la heterogeneidad y que nos invita a poder pensar, a reflexionar acerca de nuevas estrategias didácticos pedagógicas que nosotros, en tantos docentes, podemos implementar en el contexto del aula. Un dato importante a tener en cuenta acá es que estas nuevas estrategias deben romper aquello establecido por el modelo tradicional, ¿sí? Justamente con estas cuestiones que nosotros estábamos viendo anteriormente. La idea de un docente como el único poseedor del conocimiento, ¿sí? La idea de un alumno, de una alumna pasiva, que lo único que hace es recibir información para luego repetirlo mecánicamente, y también con esta idea del currículum como algo necesario de enseñar y aprender. Entonces, este nuevo enfoque de la educación para la diversidad propone poder romper estas barreras que son impuestas en algún sentido por el modelo tradicional. Entonces, si nosotros vamos a comenzar a pensar, a diseñar y a buscar estrategias para poder implementar nuevas formas de enseñar, vamos a intentar, en algún sentido, dejar de lado el modelo tradicional y poder apostar a nuevos modelos de enseñanza y aprendizaje. Por ejemplo, un nuevo modelo de enseñanza y aprendizaje que se vincula directamente con la idea de diversidad, de heterogeneidad, se corresponde con el modelo constructivista. Este modelo constructivista, el cual nos va a ofrecer nuevas concepciones, nuevas miradas acerca de los diferentes componentes de la actividad didáctica. Por su parte, este modelo, el modelo constructivista, nos va a decir que el docente debe funcionar como un guía, como un acompañante del proceso de aprendizaje del estudiante. Por su parte, el alumno, la alumna, es visto como el constructor o la constructora de su propio conocimiento, ¿sí? Tiene que tener la idea de conocer, de investigar, de indagar. Y esas ideas tienen que ser incentivadas por él o la docente. Por su parte, el contenido, desde la mirada del modelo constructivista, es visto como un conjunto de saberes, habilidades y capacidades que tienen que ser significativas para las y los estudiantes. ¿Qué quiere decir esto de que tiene que ser significativo? Es decir, que aquellos saberes, contenidos que son aprendidos en el contexto del aula, en el marco de una institución educativa, tienen que ser utilizados en situaciones concretas de la realidad. Es decir, que ese saber determinado que un estudiante pudo aprender en el marco de una determinada asignatura, como ser matemáticas, ciencias sociales y naturales, tiene que servir de utilidad para el estudiante para que él mismo pueda hacer uso de ese saber en situaciones concretas por las cuales le toca atravesar en su cotidianidad.
Estas ideas nosotros vamos trabajando en el marco de esta primera filmina, ¿sí? Entonces nuestro objeto de estudio se corresponde con la enseñanza de aulas heterogéneas, un aula que se caracteriza por la heterogeneidad, por la diversidad, por la diferencia. Si tomamos en cuenta este conjunto de nociones conceptuales que estuvimos viendo acerca de el enfoque para la diversidad, nosotros podemos empezar a preguntarnos acerca de cómo vamos a encarar nuestro trabajo docente a partir de este nuevo enfoque, del enfoque para la diversidad. En este sentido, desde la perspectiva del informe de la OEI 2020, nos van a ofrecer un conjunto de tips, un conjunto de categorías que nosotros tenemos que tener en cuenta si queremos implementar en el contexto de nuestra aula este enfoque. En este sentido, una de las primeras ideas que nos acercan es que para poder implementar el enfoque de la diversidad en el contexto del aula, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es poder repensar la manera en que se define y organiza la enseñanza. Fíjense, un dato sumamente importante. Lo primero que tenemos que hacer, el primer paso que tenemos que dar si queremos aplicar este nuevo enfoque es repensar la manera en que definimos y organizamos nuestra enseñanza, es decir, el acto pedagógico. Si nosotros comenzamos a pensar, a repensar cómo organizamos nuestra enseñanza, tenemos que tener en cuenta un conjunto de elementos. Por ejemplo, el objetivo. ¿Cuál sería el objetivo que debe seguir nuestras prácticas pedagógicas si encaramos nuestra actividad docente con este enfoque? Nuestro objetivo principal tiene que ser que nuestros estudiantes construyan aprendizajes significativos. Recordemos en este sentido lo que le decía anteriormente. Un aprendizaje significativo se da cuando nuestro estudiante tiene la capacidad de poder incorporar de manera constructiva un conjunto de saberes a su estructura cognitiva y esos saberes que son incorporados a su estructura cognitiva son utilizados a situaciones concretas de la realidad. Es decir, aquello que el estudiante puede aprender en el contexto del aula, en el marco de la institución educativa, lo puede trasladar a el contexto social. También, si nosotros queremos pensar acerca de cómo encarar nuestro acto pedagógico de este nuevo enfoque, otra de las cuestiones importantes a preguntarnos es acerca de cuál es el lugar del o la docente en el marco de este nuevo enfoque. Desde la mirada de este informe, se dice que el lugar del docente se corresponde a poder crear un clima de confianza para que las y los estudiantes experimenten, indaguen, reflexionen, asuman riesgos y responsabilidades sobre su aprendizaje. Fíjense cuál es el lugar nuevo que nosotros tenemos que ocupar como docentes en el marco de este nuevo enfoque. Tenemos que orientar a nuestros estudiantes a que puedan desarrollar un conjunto de operaciones cognitivas. Fíjense cuáles son esas operaciones cognitivas. Podemos incitarlos a la experimentación, a la indagación como sinónimo de investigación, a la reflexión y también a su vez que puedan asumir riesgos y responsabilidades sobre su aprendizaje. Es decir, poder formar sujetos de la educación que sean conscientes de que ellos tienen que cumplir un rol fundamental en el proceso de construcción de sus aprendizajes y que el proceso de construcción de aprendizaje es un trabajo en conjunto entre el docente, la familia y el estudiante mismo. De ahí justamente esta idea de poder asumir la responsabilidad de su propio aprendizaje por parte del él o la estudiante. También podemos preguntarnos acerca de cuál será el lugar del alumno, de la alumna, de la estudiante, del estudiante, como ustedes lo quieran llamar, en el marco de este nuevo enfoque.
En este sentido, este informe nos dice que el alumno, la alumna, es vista como el constructor de su propio conocimiento, ¿sí? Lo que yo les decía antes, el estudiante es quien construye su propio conocimiento y nosotros como docentes cumplimos la función de poder orientarles a cada uno y una de ellos. ¿Y cómo los orientamos? Incitándolos a la experimentación, a la indagación, a la reflexión y que sean conscientes de la responsabilidad que deben asumir en su proceso de aprendizaje. Y ahora cabe preguntarnos acerca de cómo es visto el contenido en el marco de este nuevo paradigma, de este nuevo enfoque, como algo significativo, ¿sí? Esta idea de lo significativo lo analizamos desde dos lugares en este caso. En primer lugar, de la idea de que el contenido que nosotros como docentes vayamos a seleccionar y después implementarlo en el contexto del aula, tenemos que lograr que ese contenido resulte de interés para las y los estudiantes. Es decir, que ellos sientan una determinada atracción para poder aprender sobre ese determinado contenido, ¿sí? Y que cuando sientan esa atracción para poder aprender ese contenido, puedan incorporar a su estructura cognitiva nueva información sobre ese contenido y, como lo decíamos anteriormente, esa nueva información que ellos han aprendido lo puedan aplicar a situaciones concretas de la realidad. Es decir, que puedan hacer uso de ese saber en una situación particular por la cual a ellos o a ellas le toque atravesar en el contexto de su cotidianidad en el marco de una sociedad determinada. Fíjense ustedes cómo van cambiando las miradas, las perspectivas respecto de lo que veíamos anteriormente con el enfoque tradicional a los que nos propone ahora específicamente el enfoque para la diversidad. Fíjense cómo es una nueva mirada, una forma distinta, ¿sí? ¿Cuál tiene que ser nuestro objetivo? Que nuestros estudiantes construyan aprendizajes significativos. ¿Cuál es el nuevo lugar del docente? ¿Sí? Como guía, como acompañante. El del estudiante como el constructor y la constructora de su conocimiento y del contenido como aquello que debe resultar interesante para nuestros estudiantes. Si nosotros seguimos pensando, indagando, conociendo un poco más acerca de este enfoque para la diversidad, también este informe que estamos trabajando y presentando hoy con ustedes, el informe de la OEI con su año de edición en el año 2020, nos ofrece un conjunto de elementos para poder pensar el enfoque de la diversidad, ¿sí? ¿Qué elementos tenemos que tener en cuenta nosotros en el marco de nuestra aula y de la institución educativa en sí para poder pensar este enfoque y poder implementarlo en el marco de nuestra aula? Entonces, lo que vamos a hacer a partir de este momento es comenzar a mencionar algunos elementos que tenemos que tener en cuenta para poder implementar este nuevo enfoque en el marco de nuestra aula. Uno de los primeros elementos se corresponde con el entorno educativo. ¿Qué es el entorno educativo? Es aquello que rodea al acto pedagógico, ¿sí? Es específicamente el espacio geográfico, el territorio en donde él o la docente va a llevar adelante el acto de enseñar y aprender. Eso es el entorno educativo, ¿sí? Esa es la definición. Ahora tenemos que conocer acerca de cuáles son las características que tiene que asumir este entorno educativo desde la mirada de este nuevo enfoque. En este sentido, el mencionado informe nos va a decir que es importante poder diseñar un entorno educativo. Significa esta idea de poder relacionar elementos que se encuentran dentro y fuera de la escuela, ¿sí? Entonces, ¿qué nos está planteando acá? Que tenemos que pensar un entorno educativo de manera dialéctica, ¿sí? Que está en continuo movimiento. Y este entorno educativo
tiene que vincular dos elementos centrales: lo interior del aula, del sistema educativo, como así también aquello que está fuera del sistema educativo. Es decir, un trabajo complementario entre el interior y lo exterior. También nos dice que es importante poder usar todos los espacios disponibles del entorno educativo. Si nosotros pensamos en el espacio en donde damos la clase, podemos encontrar rincones de trabajo, las paredes, los pasillos, los patios, las bibliotecas y los salones propiamente dicho. Fíjense con cuánto espacio nosotros contamos en el marco de nuestro entorno educativo. Con las paredes, con los pasillos, con los patios, las bibliotecas, ¿sí? Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que nosotros tenemos que dar un uso primordial y pedagógico a cada uno de estos espacios, ¿sí? No tomemos solamente a las paredes como un espacio para poder colgar una cartelera. No, vayamos un poco más allá. ¿Cómo podemos convertir una pared, por ejemplo, en un recurso didáctico pedagógico? ¿Cómo podemos convertir al pasillo que nos lleva al patio en un recurso didáctico pedagógico? Las bibliotecas, ¿cómo podemos seguir pensándolas y potenciándolas como un recurso didáctico pedagógico? Por ejemplo, para seguir fomentando la lectura y la escritura como prácticas sociales y culturales. También otro de los elementos a tener en cuenta es poder vincular la escuela con el entorno, el barrio, la ciudad, a fin de que de poder establecer una relación fluida entre el adentro y el afuera. ¿Sí? Esto se vincula en algún aspecto a lo que yo le estaba mencionando anteriormente, la relación entre el adentro y afuera, es decir, tiene que tener una relación, una vinculación constante y directa entre estos dos espacios, porque tenemos que reconocer que la escuela no es impermeable a aquellas cuestiones que suceden afuera, es decir, estamos en continuo contacto entre el adentro y el afuera. En este sentido, tenemos que mencionar un elemento fundamental que este informe nos presenta para poder encarar este nuevo enfoque de la diversidad. Nos va a mencionar acerca de la noción de las paredes interactivas, ¿sí? Nos van a decir que las paredes interactivas estimulan, despierta el interés y la curiosidad en las y los estudiantes. En la filmina siguiente que les presento acá, vamos a indagar un poco más acerca de qué son las paredes interactivas, ¿sí? Hace unos minutos nada más, yo les decía que nosotros estamos en el marco de un contexto educativo, en el marco de un entorno educativo, que estamos rodeados de paredes, de rincones, de pasillos y demás. En este sentido, este nuevo enfoque, el de la diversidad, nos van a decir que las paredes interactivas pueden ser vistas como medios de comunicación que promuevan el aprendizaje en las y los estudiantes. Fíjense cómo acá yo les traigo a ustedes dos ejemplos de paredes interactivas, ¿sí? A esta primera la vamos a llamar pared A y a esta pared B. Fíjense, es una pared en la cual está armada, está diseñada con una cartelera. Esa cartelera no es una cartelera informativa, ¿sí? Donde se recuerda, por ejemplo, alguna efeméride, cuestión también sumamente importante tener en cuenta. Pero fíjense, es una cartelera en donde despierta en algún sentido el interés y la motivación por parte de los estudiantes respecto de un determinado tema. Fíjense, lo que están haciendo acá en la pared 1 es analizar el concepto, la idea de la ciudad, ¿sí? Definen a la ciudad de manera gráfica, ¿sí? Representan los diferentes elementos que constituyen a una ciudad, como son los edificios, las calles, los semáforos, los vehículos, la parte de la vegetación y demás, ¿sí? Y también está acompañada de determinadas narraciones, ¿sí? Acá se pueden ir viendo algunas flechitas y demás. Por su parte, la pared B, fíjense cómo en algún sentido va mostrando el interés que tienen los estudiantes en estar cerca de la pared. Fíjense, podemos interpretar a lo que está ahí
como una sopa de letras, como un crucigrama o cualquier otra actividad vinculada a estos elementos, ¿sí? Fíjense cómo esta actividad que está propuesta en el marco de la pared B llama la atención a las y los estudiantes, ¿sí? Hay algo que lo está motivando a ellos para poder acercarse y ser parte de esa actividad. En este sentido, entonces, este informe nos va a decir que las paredes interactivas tienen que ser vistas como medios de comunicación, donde es necesario poder repensar la función de las carteleras informativas. Es decir, no solamente ocupamos a la pared interactiva como una cartelera informativa, sino vamos un poco más de eso, ¿sí? Tal como lo expresan las imágenes que le llamamos pared A y pared B. Las mismas, es decir, las paredes interactivas, pueden informar, despertar curiosidad, como es en el caso de la pared B, por ejemplo, la curiosidad, incentivar a la acción, estimular al proceso de pensamiento y poder funcionar como escenarios para la expresión del aprendizaje de las y los alumnos. Fíjense qué dato importante esto. Poder entender a las paredes interactivas como un nuevo escenario didáctico pedagógico que puede ser utilizado por cada uno de nosotros y que este nuevo escenario, es decir, las paredes interactivas, pueden funcionar como la expresión para nuevos aprendizajes para cada uno y una de nuestras y nuestros estudiantes. Qué interesante esto. También otro de los elementos que tenemos que tener en cuenta para poder pensar este nuevo enfoque de la diversidad es pensar en la organización del trabajo en el aula. A ver, ¿cómo encaramos nuestro trabajo en el aula? En este sentido, el informe de la OEI nos va a decir que esta idea de pensar la organización en el trabajo del aula implica, en algún sentido, la utilización de diferentes marcos organizativos. Ello deberá ir variando de acuerdo según al propósito y el tipo de desafío pensado para las y los estudiantes. ¿Qué nos está diciendo acá? Que nosotros vamos a organizar nuestro trabajo en el aula de una manera distinta al modelo tradicional y esa organización que vamos haciendo va a ir dependiendo de acuerdo a la intencionalidad pedagógica que tiene como fin las actividades que nosotros les presentamos a nuestras y nuestros estudiantes. Algunas de las estrategias para poder pensar la organización en el aula, poder repensar, mejor dicho, la organización en el aula, se corresponden con poder trabajar de manera grupal, de manera individual, trabajos en parejas y trabajos mixtos, ¿sí? ¿Qué es el trabajo mixto? Es un trabajo que implica actividades grupales y actividades individuales. También, en este sentido, otro de los elementos a tener en cuenta es esta idea de poder formular tareas de aprendizaje con sentido a las y los alumnos, poder preparar diferentes alternativas para su abordaje, favorecer el intercambio y la autonomía. Fíjense qué importante estas últimas palabras, ¿sí? ¿Qué nos está diciendo acá? Que tenemos que formular tareas que puedan generar aprendizaje en nuestros estudiantes, ¿sí? Y no solamente tenemos que ir al aula con una sola alternativa, sino tenemos que ir con más de una para poder llegar a la totalidad de nuestros estudiantes. Y a su vez, esto en algún sentido nos permite poder favorecer el intercambio y la autonomía en cada una y uno de nuestros estudiantes. Por su parte, el tercer elemento a tener en cuenta a la hora de pensar cómo implementamos este enfoque de la diversidad se corresponde a las consignas de trabajo, ¿sí? En este sentido, nos va a plantear que las mismas, es decir, las consignas de trabajo, deben estimular la expresión personal de las y los alumnos por medio de una variedad de desempeños orales, escritos y de actuación. Del mismo modo, deben contemplar la oportunidad de escuchar, compartir entre compañeros y compañeras las producciones realizadas. Fíjense cuáles son las operaciones cognitivas que tienen que intentar lograr
las consignas de trabajo en el marco de este nuevo enfoque. En primer lugar, el desempeño oral, la comunicación. En segundo término, la escritura, ¿sí? La capacidad de narrar, de decir algo a través del escrito. Y la capacidad de actuación. Y también dos capacidades sumamente importantes a fin de lograr aprendizajes significativos. La escucha y el poder compartir entre los compañeros cuáles son sus avances en torno a su conocimiento, ¿sí? A sus nuevos conocimientos. Lo que nosotros muchas veces en el contexto del aula entendemos como la idea de la socialización. Otro de los elementos a tener en cuenta es que estas consignas deben ser auténticas y significativas. ¿Qué quiere decir que sean auténticas y significativas? En primer lugar, que permitan al alumno o a la alumna desempeñar un papel activo, participativo en su proceso de aprendizaje. En segundo lugar, que las y los invite a poder desafiar a utilizar distintas fuentes de información. ¿Sí? No solamente nos remitimos al manual de clase, sino vamos un poco más. A ver, ¿qué otros elementos didácticos pedagógicos a nosotros nos pueden ofrecer información acerca de un determinado tema que estamos investigando? También deben posibilitar una variedad de respuestas correctas que sean relevantes a su universo, a su realidad más cercana. Acá está lo que yo les decía a ustedes anteriormente, ¿sí? Justamente de que ese contenido resulte de utilidad, que se vincule con la realidad más cercana del o la estudiante. También, en algún sentido, debe promover relaciones con los conocimientos previos, es decir, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta aquellos saberes previos que saben nuestros estudiantes respecto de un determinado tema, partir de esos conocimientos para luego poder lograr otros nuevos. También debe estimular relaciones entre las diferentes áreas y campos del saber. ¿Qué quiere decir con esto? De poder encarar una actividad que sea abordada de manera interdisciplinaria, ¿sí? A partir de las diferentes disciplinas. Por ejemplo, si queremos plantear a nuestros estudiantes la idea de poder armar una huerta, ¿sí? Bueno, la huerta escolar, supongamos eso como ejemplo. Bueno, a ver, yo como docente propongo eso a mis estudiantes y me pregunto, a ver, ¿a partir de qué disciplinas se pueden llegar a abordar este tema? Por un lado, las ciencias naturales, desde las ciencias sociales, desde la matemática, ¿sí? Desde la biología. Fíjense cuáles son los diferentes campos de conocimiento que pueden contribuir a poder llevar a cabo de manera efectiva esta actividad, como yo le propongo acá a modo de ejemplo, la huerta escolar. Estos son los diferentes elementos que nosotros tenemos que ir teniendo en cuenta a la hora de poder pensar nuestro trabajo a partir de este nuevo enfoque, del enfoque de la diversidad, que como ustedes verán, es un enfoque que en algún sentido intenta poder romper las barreras de los que nos proponen el modelo tradicional, sino más bien que busca justamente proporcionar cosas nuevas, ver la idea de un estudiante activo, participativo, constructor y constructora de su propio conocimiento, la idea de un docente, el cual debe orientar a sus estudiantes, debe guiar en su proceso de aprender y cómo lo debe orientar a través de incitarles a pensar, a reflexionar, a investigar, a indagar, a conocer, ¿sí? Y el lugar del contenido también, este lugar de que el contenido tiene que resultar atractivo y significativo para cada una y uno de nuestros estudiantes. Hasta acá nosotros llegamos con la presentación de la teoría de esta clase número 3 y ahora a continuación lo que voy a hacer es poder presentarles a cada una y uno de ustedes la consigna de trabajo, la guía didáctica que deben realizar. En este sentido, dejo de compartir esta pantalla para poder compartir la nueva, que se corresponde, que como bien le decía, con la guía didáctica, que en este momento está cargando. Ahí se ve. Bien.
Esta es la guía didáctica con la que ustedes se van a encontrar en el marco de esta tercera semana de cursado, por decirlo así. Quizás se pueda ver un poquito chiquito, por decirlo así, en el marco de esta grabación, pero sí en este sentido les comento que en el marco de esta tercera semana ustedes se van a encontrar en el aula virtual con el texto de aulas heterogéneas, el informe de la OEI 2020, se van a encontrar con el PowerPoint que estuve presentando y también se van a encontrar con esta guía didáctica. Bien, toda esta primera parte es más de cuestión formal, la institución oferente, la UGP número 212, Instituto Superior, la denominación de la propuesta, Diplomatura Superior en Enfoques Didácticos y Pedagógicos desde la Alternancia. Y ahora sí, ponemos el foco de atención acá, de donde dice aporte 3, actividad 3. Como yo bien les mencioné a ustedes de un inicio, nos encontramos en el seminario número 5, el diseño de la enseñanza en aulas heterogéneas. En este sentido, en el marco de este seminario, nosotros nos proponemos un conjunto de propósitos, por decirlo así, los cuales se corresponden con realizar un diagnóstico de las realidades educativas y de enseñanza en las aulas heterogéneas. También nos proponemos que puedan interpretar a partir de la mirada de diferentes aportes teóricos, epistemológicos, en torno a la alternancia y los marcos formativos acerca de las nuevas realidades por las que nos toca atravesar en el contexto del aula. En el marco de esta tercera semana de cursado, nosotros les proponemos las siguientes actividades. Actividad número 1. Lectura analítica de los aportes del texto 3. Este texto que se llama Enseñanza en aulas heterogéneas, acompañar al docente. OEI 2020. Organización de los Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. ¿Sí? Entonces, la primera actividad que tienen que hacer en el marco de esta semana 3 es la lectura de este texto. En segundo lugar, tienen que poder armar ejemplos de organización en el marco de las aulas heterogéneas de los siguientes aspectos. En torno a el entorno educativo, el contexto, a la organización del trabajo en el aula, tiempo, espacio, recursos, metodología, etcétera, y a las consignas de trabajo. Entonces, ¿qué le estamos pidiendo acá nosotros a ustedes? De que ustedes puedan pensar, ¿sí?, una forma nueva de poder encarar su trabajo en el aula. Tienen que presentar ejemplos acerca de cómo ustedes, por ejemplo, valga la redundancia del término, cómo encararían la construcción de un nuevo entorno educativo. ¿Cómo organizarían el trabajo en el aula? Los tiempos, los espacios, los recursos, ¿sí? Y las consignas de trabajo. ¿Van a ser las mismas de las que venían trabajando anteriormente? ¿Va a haber algo nuevo? ¿Cuál va a ser el lugar del estudiante, del docente? ¿Sí? Entonces, lo que estamos pidiendo acá específicamente es que ustedes puedan dar ejemplos acerca de cómo encararían su proceso de enseñanza de acuerdo a este nuevo enfoque. Y para eso les pedimos que nos den un ejemplo acerca de cómo organizarían el entorno educativo, cómo organizarían el trabajo en el aula y cómo serían las consignas de trabajo que ustedes les propondrían a cada una y uno de sus estudiantes. Por último, en el punto tercero, les pedimos que puedan elaborar una reflexión de síntesis del aporte analizado y el proceso de ejemplificación realizado. Una síntesis breve con las propias palabras del grupo o del cursante, ¿sí? ¿Qué le estamos pidiendo acá? Vamos a lo simple. Le estamos pidiendo de que ustedes puedan hacer una reflexión acerca de aquello nuevo que les dejó a ustedes el texto, ¿sí? Estas son las cuestiones de presentación. La modalidad de presentación se realizará a través de un informe escrito en forma grupal o individual. Esto lo dejamos a su criterio. En cualquiera de las mismas, es decir,
si lo hace en grupal o individual, debe contener el informe los siguientes elementos. La carátula, ¿sí? Que tiene que tener el nombre y apellido completo de cada uno de las y los integrantes del grupo o de la persona que lo haga, los números de documentos y el correo electrónico de los miembros de cada equipo de trabajo, por decirlo así. El tipo de letra es Arial 12, el interlineado sencillo, y tienen que organizar justamente el trabajo a partir de las consignas. Parte 1, parte 2, parte 3. ¿Cuáles son aquellos elementos que nosotros vamos a tener en cuenta a la hora de evaluar? ¿Sí? ¿Cuáles son los criterios de evaluación? En primer lugar, la interpretación del texto base. En segundo lugar, el grado de significatividad de las ejemplificaciones propuestas. Y por último, el grado de análisis en el marco de la reflexión y la síntesis. Entonces, esta es la guía didáctica que nosotros les proponemos a cada una y uno de ustedes en el marco de esta clase número 3, en el contexto de este seminario que estamos atravesando. Esperamos que este nuevo enfoque, esta nueva teoría que estuvimos trabajando en esta clase, al igual que en las clases anteriores, les resulten de utilidad a cada una y uno de ustedes para poder seguir pensando, repensando, como bien lo plantea este informe, el acto pedagógico, este proceso de enseñanza y aprendizaje que se caracteriza por ser complejo, dinámico y con un alto grado de heterogeneidad y diversidad en los tiempos actuales. Para nosotros es un gusto poder estar compartiendo este encuentro con cada una y uno de ustedes. Nos estamos viendo. Chau, chau.